Hola amigos, en este video quería hacer una especie de nota técnica para referirme a algunos conceptos que están por ahí dando vueltas y que por ahí también alguien hizo alguna consulta y me di cuenta que no había hecho ningún video al respecto, así que prefiero hacerlo. Se trata del Reflection Coefficient, coeficiente de reflexión, ROE, SWR, y Return Loss o pérdida de retorno. Entonces, veamos estos conceptos, a ver si se pueden explicar de una manera sencilla. Muy bien, la idea es que hay una cierta señal, ¿cierto?, que se llama señal incidente, que es la señal que es transmitida, y aquí en el centro tenemos un cierto dispositivo. Este dispositivo podría ser una carga, una antena, un filtro, en fin, cualquiera de estos componentes. Y esta señal incidente podría pasar libremente a través de este dispositivo y por supuesto toda la señal incidente va a ser transmitida. O eventualmente este componente va a estar desadaptado y va a presentar alguna, en el caso de las líneas de transmisión, una impedancia distinta a la impedancia de la señal incidente y por lo tanto va a haber un rebote o una señal reflejada. Entonces parte de la señal no va a pasar, sino que va a regresar. Muy bien, esa idea está muy bien medida a través de varios indicadores que en realidad son todos parientes entre sí, se calculan todos a partir del mismo concepto básico. La reflexión entonces es básicamente el porcentaje que se refleja de la señal incidente en este dispositivo. Y varias formas de medir eso. Está por supuesto la ROE, los parámetros S11, S22, que son en un VNA o en el nano VNA, se miden solo desde el primer canal o solo desde el segundo canal, no pasando del primero al segundo, solamente en un canal, porque es el rebote lo que nos interesa, medir ese rebote. También está el coeficiente de reflexión, admitancia, impedancia y este return loss que se usa bastante y que le vamos a dedicar algunos minutos. Muy bien. Y la otra medida, que es cuánto pasa por este dispositivo, cuánto de la señal pasa, y ahí entonces vamos a medir lo que se transmite finalmente en porcentaje de la señal incidente, este ratio. Y aquí nuevamente hay una familia de medidas que son todas parientes entre sí, típicamente en el nano VNA S21, S12, señal que pasa entre los dos canales, ganancia, pérdida, coeficiente de transmisión, cuánto se transmite, insertion phase, group delay, etc. Como sea, de lo que me interesa hablar en este video muy rápidamente es de esta familia, solamente esta familia que va a medir los rebotes, la señal que es de vuelta por desadaptación. Entonces, para eso me parece a mí que es más fácil comprender lo fundamental si consideramos un puente de RF y lo entendemos como tal. Digamos que este ejemplo que yo estoy poniendo aquí es un puente de RF, un RF Bridge, que va de 0.5 MHz hasta 3 GHz. Es muy ancho, ¿no? O es un puente de Wheatstone. Tiene que una resistencia. Yo expliqué el principio de estos puentes en el video 0069. De todas maneras, por si alguien quiere revisarlo allí. Entonces la idea es la siguiente. Nosotros metemos acá una señal de radiofrecuencia, para el caso de los radioaficionados. Metemos radiofrecuencia acá y vamos a poner aquí una resistencia, una carga que va a tener la impedancia deseada. Típicamente vamos a poner una carga de 50 ohms acá. Si acá, que es el DUT, Device Under Testing, o es el dispositivo que estamos analizando, que podría ser típicamente una antena. Si aquí ponemos una antena que está perfectamente en 50 ohms, entonces no va a pasar nada de señal hacia allá, porque va a ser absorbida por estas resistencias, que van a estar equilibradas. Entonces este puente, digamos que va
va a estar cerrado hacia allá. ¿Sí? No va a haber puente, va a estar anulado solo en el caso que acá yo tenga 50 ohms. Pero si hay un desequilibrio, tengo acá 20 ohms, 30 ohms, 60, 70 o cualquier otra impedancia distinta de 50 ohms, entonces va a pasar señal hacia acá. ¿Qué es lo que hay acá? Hay una línea de transmisión, puede ser coaxial o dos cables. Y aquí hay un balón, choque, balón 1 a 1, ¿cierto? Y con la idea de que la salida del detector esté referenciada a tierra y que no quede flotando entre las dos ramas de este puente. Y entonces lo que vamos a hacer acá es medir la salida. Muy bien. ¿Para qué explico esto del bridge? Porque para poder entender o explicar el concepto de return loss, pérdida de retorno, esto yo creo que se ve más claro con este puente. ¿Por qué? Porque el concepto de pérdida de retorno, o RL, es inapropiado y también confuso. Porque si decimos pérdida de retorno, uno podría decir, yo quiero la menor pérdida de retorno, pero en realidad aquí es justamente lo contrario. Por eso es que el nombre que se le ha puesto a esta medida, que es muy importante, es incorrecto. Pero se viene usando por tantos años de la misma manera que ya no se puede cambiar. Simplemente hay que entender cómo funciona. Justamente los valores de RL tienen un sentido opuesto al que uno espera si es que está pensando en pérdida. Trata de minimizar la pérdida. Entonces veamos esto con un ejemplo. Supongamos que aquí tengo una desadaptación completa. Entonces la carga que yo tengo aquí en este puente es ninguna carga. Supongamos que el circuito está abierto. Entonces estoy metiendo 50 ohms aquí de radiofrecuencia. Tengo aquí una dummy load de 50 ohms y esto está abierto. Entonces tengo una total desadaptación y por lo tanto va a pasar mucha señal por aquí. Entonces yo a eso le puse aquí, con total desadaptación, 100% de radiofrecuencia. En realidad el return loss se mide en decibeles, pero para ilustrar estoy diciendo que va a pasar en ese caso de máxima desadaptación el 100% de radiofrecuencia por este puente. Supongamos ahora que ponemos aquí una carga con una cierta adaptación hacia los 50 ohms. No perfecta, pero bastante decente. Supongamos 20%. Es decir, si la carga es relativamente decente, va a pasar mucho menos RF por aquí. No va a ser completamente absorbida, va a pasar un 20%. Entonces, el return loss va a ser aquí en este caso la diferencia. 80% de RF. Ya les digo que debe ser en decibeles, pero para ilustrar, 80% de radiofrecuencia. ¿Qué nos mide el return loss? Nos compara la señal que pasa con desadaptación total versus la señal que pasa con la adaptación que tenemos. Nosotros lo que queremos es que esa diferencia sea la máxima. Y de ahí viene el nombre return loss. Y uno quiere maximizar este return loss, ¿cierto? Maximizar la diferencia respecto de la desadaptación total. Entonces el punto simplemente es aclarar que return loss uno quiere que sea máximo, a pesar de que eso suene poco intuitivo. Muy bien, pero mi objetivo ahora es mostrar las fórmulas que hay detrás de esto para que cualquiera pueda calcularlas y comprenderlas a través de un ejemplo. Entonces vamos a suponer que tenemos una impedancia de la fuente de 50 ohms. Esto es bastante típico, ¿no? 50 ohms, que es el estándar sobre el cual trabajamos los radioaficionados normalmente. Y vamos a poner, supongamos, una impedancia de la carga que no está perfectamente en 50 ohms y que tiene cierta resistencia y cierta reactancia. En este ejemplo, supongamos que tenemos 10 ohms, parte real, y una reactancia de 2 ohms negativo, que quiere decir capacitancia, ¿no? O reactancia capacitiva. Entonces, aquí tenemos la impedancia de la carga. Con esto vamos a calcular la familia de indicadores de rebote. ¿De acuerdo? Vamos a calcular, como digo, todo esto, estos que están acá. No los que pasan de una a la otra, ¿no? No los que pasan a través de, sino los que se devuelven del dispositivo. Entonces partamos con el coeficiente de reflexión. Aquí falta una F. El reflection coefficient,
que normalmente aparece con esta letra griega, y se va a medir de la siguiente manera. R, que son 10 ohms, menos Z0, que son 50 ohms, más la reactancia al cuadrado, que es aquí menos 2 al cuadrado, dividido por lo mismo, pero con un signo más acá. Si yo reemplazo esos valores que tengo acá, voy a obtener un coeficiente de reflexión de 0.667. Este coeficiente va entre 0 y 1, por lo tanto a veces se habla de porcentaje de rebote, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, 66.7% de la señal está rebotando. Supongamos que esto fuera ahora a 50 ohms, por ejemplo, 50 ohms, que está perfectamente adaptado. Entonces vamos a tener acá 50 menos 50, todo esto es 0, y el J o X va a ser también 0, por lo tanto el numerador va a ser 0, y por lo tanto el rebote va a ser 0. El coeficiente de reflexión 0, si es que yo tengo una carga perfecta, ROE 1. Pero en este ejemplo, para que si alguien lo quiere revisar o ver cómo se hace el cálculo, le daría 0.667. El segundo indicador es justamente el return loss que acabo de ver, que se calcula como menos 20 por el logaritmo de este coeficiente de reflexión. Ojo que toda esta familia de indicadores se puede calcular de muchas maneras, hay muchas fórmulas, pero están todas vinculadas entre sí. Entonces yo puedo pasar, por ejemplo, desde el coeficiente de reflexión al return loss, o del return loss al coeficiente de regresión, o a la ROE. Puedo hacer cálculos para pasar de una fórmula a otra. Así no, en realidad no hay fórmulas únicas. Bueno, si yo reemplazo en resumen este 0.667 acá, calculo el logaritmo y lo multiplico por menos 20, voy a obtener esta pérdida. Este return loss, que es 3.5 dB. Ahora, yo quiero que esto sea máximo. Entonces, esto es bastante pequeño. Entonces, no está reflejando una buena adaptación. Normalmente yo busco un return loss mayor a 10 dB. Muy bien, y ahora pasamos a la ROE, que probablemente es el indicador que nosotros más utilizamos. No está mal, está muy correcto utilizarlo, pero en ingeniería o en óptica o en otras ciencias utilizan más otros coeficientes de esta familia. Entonces, en este caso, si ustedes reemplazan este coeficiente de 0.667 acá, van a llegar a esta ROE, prácticamente 5, que indica una desadaptación bastante mala. Y finalmente, el indicador de mismatch loss, o atenuación en decibeles, que sería menos 10 por el logaritmo de paréntesis 1 menos. Entonces dijimos menos 10 por el logaritmo de 1 menos el coeficiente de reflexión al cuadrado. Si ustedes reemplazan los valores, van a llegar a 2.558. Esa es la atenuación que hay debido al mismatch o desadaptación. Por último, yo he calculado aquí una planilla Excel donde están todas las fórmulas y donde uno puede, por ejemplo, pasar del coeficiente de reflexión al return loss o pérdida de retorno, a la ROE o a la atenuación, pasar de uno a otro y ver las fórmulas que están detrás. Y aquí puede uno cambiar los valores y ver cómo cambia estos indicadores cuando la resistencia de la carga es distinta de 50 ohms y cuando hay una reactancia positiva o negativa, etc. Así que ese archivo lo voy a dejar ahí en los comentarios, en la descripción del video, de este mismo video en Excel, por si alguien lo quiere descargar. Eso, amigos, una nota técnica, tal vez no sea de interés general, pero me parecía importante poder conversar alguna vez acerca de estos conceptos y de las fórmulas que están detrás. Eso es, si les parece interesante, comentarios y nos vemos en el próximo video. XQ2 Charlie.